Y lo invito a que ore y como lo hemos aprendido a hacer, ¿no? Vamos a orar y vamos a reprender al enemigo, lo vamos a echar fuera de este lugar. Y si alguno está tan contento con el enemigo, cuando salga lo agarra de nuevo y se lo lleva a la casa, pero de pronto acá no va a poder estar. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Padre, porque usted está con nosotros siempre. Gracias por la providencia, gracias por el sustento, gracias por la salud. Gracias, Padre, porque usted, Señor amado, es un Dios bueno. De verdad, Señor, misericordioso. Gracias, gracias, gracias. Perdone nuestra falta porque indudablemente nos hemos equivocado durante el día, pero estamos en este lugar con la sola intención, Señor, de equiparnos, de aprender, de tomar conocimiento. Y usted, Señor amado, filtre las palabras, mida en nosotros, Señor, el conocimiento, dé una apertura de pensamiento a cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir lo nuevo, desechar tal vez algo erróneo que haya estado sembrado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Señor, haga su voluntad en nuestras vidas. Bendíganos, Señor, para que podamos crecer en forma general, Señor, así como lo deseaba Juana Gallo, su amigo y hermano, que podamos prosperar en todas las áreas y que podamos ser bendecidos, Señor, y que podamos con esta bendición ser de bendición a muchos más. Padre, equípenos, denos la fortaleza, reprendemos al enemigo en su nombre, Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. Todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario a esta reunión, todo espíritu de estupor, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Te ordeno, diablo, que salgas de este lugar. No tendrás arte ni parte en nuestros pensamientos. Somos libres para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Sepan, hermanos, que creo que ya se los dije, y si no se los dije, se los voy a decir ahora. Yo soy nacido en el Evangelio, presentado los 8 días. Creo que lo dije porque ahora me estoy acordando, en la iglesia cuadrangular, porque todavía no existía Biblia abierta en Argentina en el año 71. Creo que la división, si no tengo mal el dato, fue en el 74. Y ahí, bueno, mis padres quedan en Biblia abierta y fue la única denominación en la que estuve, ¿sí? Nunca fui una persona de andar de iglesia en iglesia. He estado en muchas iglesias, pero predicando, trabajando, visitando, pero no congregándome. Cuando estuvimos 4 años con mi esposa por razones laborales, yo les conté que fui policía durante 25 años, estuvimos en la cordillera, 2 años en Huenganco, 2 años en Andacollo, y ahí nos congregamos con los hermanos cuadrangulares. Muy linda iglesia, por cierto, porque habrán cosas que ellos al cabo del tiempo han perdido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la modernización, pero no estoy de acuerdo si eso implica dejar la espiritualidad de lado. No, yo estoy de acuerdo y no me molesta ni hace un choque en mi cabeza todo lo nuevo, los cánticos nuevos y todas estas cosas. Yo las acepto, ¿sí? Pero si eso no implica dejar la obra del Espíritu Santo de lado. Y nuestros hermanos por ahí se han apagado mucho en el tiempo, pero ellos tienen una teología muy elevada, hemos aprendido mucho junto a ellos. Hay una escuela que se llama Escuela de Padres, que ellos se animan a dar, y yo creo que son pocos los que la dan, porque si usted me pregunta a mí si hay un manual para ser padre, yo le voy a decir, pero parado, firme en este piso que estoy pisando, que no, porque efectivamente vamos aprendiendo en el camino. Y los errores que cometieron nuestros padres, que deberían servirnos a nosotros, pareciera que somos como los caballos que le ponen anteojera. No vemos para ningún lado y cometemos los mismos errores. Muchas veces repetimos los errores de nuestros padres. Cuando nosotros venimos a entender a nuestros padres, cuando nuestros hijos son adolescentes. Empezamos a entenderlos cuando nuestros hijos nacen, pero realmente los entendemos cuando tenemos hijos adolescentes. Pero lo entiende quien tiene apertura de pensamiento y quien tiene
la capacidad de reconocer sus errores. Porque si nosotros siempre nos paramos en que la culpa la tiene el otro, entonces nunca vamos a aprender nada en toda la vida. O si nosotros nos paramos en que yo tengo la verdad, también no vamos a aprender nunca. Posiblemente, por eso que estos talleres son onda aula, ¿para qué? Para que yo no utilice una herramienta como el Espíritu Santo, ¿no?, que algunos manipulan con las emociones, porque no es el Espíritu Santo en realidad, sino son emociones, para yo convencerlos a ustedes de otra idea. Es mejor el aula, en donde, no, aleluya, gloria a Dios y qué sé yo, porque usted cuando escucha eso dice, esto es cierto, esto, vamos por acá porque esto, no siempre es cierto, no siempre vamos por acá porque alguno grita fuerte y dice gloria a Dios y aleluya, ¿no? Entonces, es mejor el aula para que usted tenga su mente fresca y diga, esto lo tomo y esto lo dejo pasar, y esto lo tomo y esto lo dejo pasar. Porque de pronto porque acá no hay ningún nenito que yo le digo, esto es un avioncito, abra la boquita, a ver, el bebé, a ver, abra la boquita, ¡tim! Le metí la papilla, que es horrible. No. Entonces, como somos todos grandes, estamos comiendo comida sólida, muy sólida, yo tengo la capacidad mental de decir, no, acá este pastor la está pifiando. Pero como soy educado no voy a decir nada, me voy a quedar calladito, pero esto no lo tomo, lo desecho. Y usted está en la completa libertad de hacerlo. Y no está mal, ¿sí? Pero si usted está viendo que hay pruebas abrumadoras, bueno, entonces tendrá que correr lo que aprendió y darle paso a lo nuevo. Vimos ya Amalek, que representa nuestra carne, es lo más difícil de trabajar. Después, si quieren, volvemos, pero ahora vamos a dejar ya a Amalek como... ¿Por qué? Porque el diablo teme a Dios. Todos los demonios temen a Dios. Le tienen temor a Dios. Donde Dios da una orden, el diablo rechilla, grita, vomita, hace de todo, pero obedece. Y no se atreve a levantar juicio contra Dios. Sin embargo, nosotros los hombres, sí. Lo culpamos, le faltamos el respeto, despotricamos en contra de Dios y hacemos lo que se nos place. El enemigo usa este libre albedrío que tenemos nosotros y nos equipa la cabeza con un montón de mugre porque lo que él no puede hacer, lo hace a través de nosotros, que es despotricar en contra de Dios, ensuciar el evangelio y demás. Acuérdense que el enemigo, el trabajo del enemigo, San Juan 10:10, ahí está clarito. Él vino ¿a qué? A hurtar, a robar, a matar, a destruir, ¿no? Y Cristo vino a deshacer todas las obras de Satanás. Y dijo que nosotros haríamos mayores cosas que él, inclusive. Así que el peso que está sobre nuestros hombros es grande. Nos faltó hablar del Leviatán, pero no hay mucho, no tenemos mucho recurso bíblico y el misticismo que hay alrededor del Leviatán es enorme. Leviatán es un... Me parecía que me estaba costando leer y me faltaba esto. Leviatán significa envuelto, enrollado, tortuoso. Es una bestia marina con forma de dragón. Tiene una fuerte posición en las personas, representa el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Tiene la capacidad de ser fuerte y violento a la persona que posee. Hace pensar a la persona que todos los demás están equivocados menos ellos, producto de su orgullo, soberbia y arrogancia. Nunca admite tener tales características. O sea, la persona que está influenciada por Leviatán es una persona orgullosa, es una persona impetuosa, es una persona arrogante, pero él te lo va a negar a todas voces que es así. Confronta, maltrata, falta el respeto a la autoridad, al hombre de Dios, al líder, y es una persona que de no querer ser liberada es mejor alejarse de él. Yo entendí que el evangelio es de buena voluntad, pero si hay una piedra
en el zapato hay que sacarla, hay que sacudir el zapato. De hecho, Pablo dice, aléjense, no los traten. Cuando hay personas que no quieren cambiar, que son rebeldes, nos tenemos que alejar de ellas. El trabajo duro va a ser del pastor, que le va a tener que decir a ese hermano, entre comillas, hermano, que no va a tener que venir más a la iglesia, porque le frustran las reuniones, es un montón de cosas que ocurren. A veces esta gente es utilizada también por el Señor para fogonear al hombre o a la mujer de Dios. En San Lorenzo, yo como les conté fui policía en Valentina Sur, ahí tuve, bueno, para hacerla cortita, tuve problemas, no problemas yo, sino ellos tuvieron problemas con la ley, vendían droga y demás, entonces 2 por 3 visitaban la comisaría, los hijos de una señora. Ella era muy, bueno, una madre que es negadora, que su hijo es el mejor y demás, y robaba y vendía drogas y consumían drogas y demás. El chico se convierte al evangelio. Yo era líder de joven y el hijo empieza a ir a lo de Samuel y con el chico yo hablé, perfecto. Llegamos a un acuerdo, nos abrazamos. Fue maravillosa la experiencia. Yo más de una vez lo discipliné y a los buenos entendidos, pocas palabras. Y nos abrazamos, pero la madre no me perdonó nunca. Entonces cada vez que a mí me tocaba o coordinar o predicar en la iglesia y la madre entraba, me miraba y hacía de la puerta. Y decía unas palabras que como la iglesia es grande, no la escuchaba y daba media vuelta y a veces no se iba. Y quedaba allá atrás caminando y hacía como que lo que yo estaba diciendo, que qué sé yo. ¿Saben lo que es predicar así? Sí, a mí también. ¿Saben lo que es predicar en esas condiciones? ¿Saben lo que es coordinar en esas condiciones? Bueno, a mí me tocó. Y es realmente difícil. Si ya es difícil de por sí, cuando todos te dicen amén, imagínate cuando tenés a alguien que te está alargando dardos de forma directa. Yo le dije al pastor, le digo, estaría bueno decirle que no venga más, pero eso lo tiene que hacer usted, hasta que se arrepienta. No se lo dijo nunca. Así que mientras estuve ahí me estuvo torturando, ¿no? Y esas son cosas, esos son símbolos del Leviatán. Vamos a pasar a hablar de la esposa de Acab. Vamos a hablar entonces de Jezabel. Bueno, Jezabel era, vamos a hablar en pasado porque esta es la realidad, la esposa del rey Acab, rey de Israel. Su deseo era tomar el poder y destruir y extinguir a los profetas de Dios. Su devoción eran a los dioses falsos, Baal, deidad masculina que era el poder del poder de la sexualidad, y Astarot, diosa femenina de la fertilidad y la guerra. Los rituales a Baal y Astarot implicaban lujuria y depravadas prácticas sexuales y todo tipo de abominación. A Jezabel era contemporánea un hombre de Dios, Elías, quien desafió a Acab y destruyó a todos los profetas de Baal y Aserá en el monte de Carmelo. Como contrapartida, Satanás levanta a Jezabel. Al día siguiente envía un emisario, lo amenaza, y el día que había hecho rojo al arroyo de Sison con tanta sangre, al día siguiente huye de una mujer. Y ahí vemos que Elías, pasa por un proceso difícil y demás, pero no es de Elías que vamos a hablar hoy. Entonces, como en aquella época, hoy también se levantan espíritus jezabélicos para destruir todo lo profético. Pero ¿a dónde ataca Jezabel? Jezabel ataca a la cabeza, al liderazgo. Jezabel ataca a los líderes de la iglesia, a los pastores, a las pastoras de las iglesias, y de una forma muy particular, utilizando la sensualidad, utilizando la persuasión, utilizando la manipulación. El espíritu de Jezabel es manipulador. Primera de Reyes 16:31.
ella dominaba al rey Acab. El espíritu de Jezabel trae rebeldía, se opone y odia todo el poder espiritual, y más aún si es profético. Primera de Reyes 18, del 4 al 13. El espíritu de Jezabel siempre viene con muchos espíritus más. En aquel tiempo eran 850 profetas, o sea, 850 demonios. El espíritu jezabélico confronta y amenaza. El espíritu jezabélico siembra desaliento y desánimo. Primera de Reyes 19:4, que es lo que pasó en el hombre de Dios, Elías. Este espíritu se mueve con seducción. Jezabel se levanta contra todo espíritu profético. Ataca al espíritu profético, Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Atacó la unción profética de Juan el Bautista, porque Juan, cuando tuvo el manto profético del tipo de Elías, ¿se acuerdan que Elías, cuando dice Elías ya vino, dijo Jesús, refiriéndose a Juan? Sí, Juan era un hombre que tenías para decir, vamos, ¿entienden ustedes si yo hablo de manto? Manto es la unción, es el tipo de ministerio que llevaban adelante. Entonces, el tipo de ministerio de Elías lo poseía Juan el Bautista. Y personificado en Herodías es el espíritu jezabélico que cuando es confrontado, porque acuérdense que Herodías se termina quedando con el cuñado, ¿no? Entonces, Juan, que no tenía pelos en la boca, le dijo, está mal lo que vos estás haciendo. Te estás quedando con la mujer de tu hermano. A Herodías no le gustó y dio un plan para quedarse con la cabeza en una bandeja de Juan el Bautista. Y al punto también que debilita a lo que es profético, si nosotros le damos lugar en nuestra cabeza, que Juan llega al punto de mandar emisarios a preguntar a Jesús si acaso era él o deberían esperar a otro más, cuando Juan el Bautista lo había bautizado hacía no mucho tiempo. Y pudo ver cómo se abrieron los cielos y Dios Padre habló de su Hijo, glorificándolo, y en forma de paloma es que desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Esto lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Entonces, en el bautismo de Jesús. Entonces, habiendo vivido todo esto, aparte no nos olvidemos que son primos, Jesús y Juan el Bautista, ¿no? Entonces, sabía muy bien que era él, pero llegó a dudar cuando se sembró este espíritu sobre su cabeza. También vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2:18, que ahí opera en la iglesia de Tiatira, de Asia Menor, opera el espíritu jezabélico fornicando con los líderes de la iglesia. Jezabel es un tipo de espíritu femenino que seduce a los líderes políticos religiosos usando la seducción. La promiscuidad, el adulterio, la fornicación, las adicciones, el alcoholismo, y se vale del desenfreno sexual y el hacerte creer que Dios perdona, y lo hacen muy habitual en sus vidas porque total Dios renueva su misericordia cada día, ¿no? Se vale de la prostitución, se vale de la economía para extorsionar. O sea, ve que hay que tenerle miedo a los paquetes. Los únicos paquetes, los únicos combos buenos son los de oferta en el supermercado. Pero después todo lo que venga en combo hay que tenerle un cierto miedo. Hay que analizar las cosas, porque uno a veces acepta trabajar con... Sí. Una pregunta, ¿el espíritu de Jezabel solo se manifiesta en mujeres o en hombres? En hombres también. Porque si el liderazgo lo tiene una mujer, perded cuidado que va a ser un hombre. Muy buena la pregunta, porque todos dicen Jezabel y se refieren a que Jezabel tiene que poseer una mujer sí o sí. No, en la actualidad todo se ha perfeccionado y el enemigo se ha perfeccionado. Y el espíritu jezabélico opera en hombres para seducir a una mujer. Y está buena la pregunta porque nosotros ¿cómo esperamos a veces al diablo? Lo esperamos con una manifestación, lo esperamos con una persona violenta, lo esperamos con ataques directos hacia nosotros. Y en la mayoría de los casos, el diablo va a aparecer como una bella dama
Y para la dama, con un Brad Pitt. Y usted no va a poder creer cómo este hombre me está mandando mensaje. Bueno, es Satanás vestido de ese hombre. Es un espíritu demoníaco que está operando en esa persona. Imagínense que no puede ser de otra manera, porque cualquier cristiano con uso de razón que ha leído la Biblia, ¿con qué sentido? A ver, usemos la lógica. Habiendo tantos hombres, ¿por qué se tiene que fijar en un pastor casado? ¿No? Usemos la lógica, o sea, si uno con usar la lógica capaz que ya ni necesita el Espíritu Santo en este sentido. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Mirá quién me mandó un mensaje. No se lo decimos a nadie. Y eso es lo peor, porque si de pronto se lo dijéramos a alguien que tenga 2 dedos de frente, le decir, borra ese mensaje, no lo conteste. Pero no se lo decimos a nadie y decimos, yo esto lo puedo manejar. Aparte me viene bien si mi señora me vive peleando, me dice gordo, me dice de todo, me dice, ¿no? No me hace la comida preferida. Y mirá lo que me dice esta, me dice, pero que las palabras son fáciles de decir y toda escoba nueva barre bien. Entonces, aparte más vale malo conocido que bueno por conocer, nada, eso nada que ver. Pero... Eso se podría manifestar, suena chistoso, pero es verdad, muchas veces cuando dejamos, por ejemplo, en el matrimonio, esas puertas abiertas, el enemigo usa eso para meter varios espíritus, como por ejemplo que Isabel seduciendo a tu esposo o un hombre se te hace. Sí. Cuando ves que en tu casa no hay... Correcto. Por eso que yo les... Es verdad. Yo creo que acá ya lo dije de la santificación. Esto lo aprendimos con mi esposa en la escuela de padres, que el hombre santifica a la esposa y la esposa santifica al marido, manteniendo una vida sexual, digamos, acorde, consensuada con la pareja, pero esto se tiene que hablar, no tiene que ser un trato tácito, que yo creo que mi marido está bien así, y el marido dice, yo creo que mi esposa está bien así, y capaz que no está bien. Entonces esto se charla, así como se charla buenos días, que la papa subió, también hay que hablar estos otros temas. Y decir, ¿estamos bien con la salud sexual? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que hace? Mientras no metan a nadie más en ese lecho y el lecho sea sin mancilla, ustedes tienen que disfrutar, porque el sexo fue creado para disfrutarlo. No es una mala palabra. De hecho, si usted en las iglesias por años se vio como un tabú, por años se mostró un montón, cargando sobre la mujer la santidad de la iglesia, porque nadie lo dice, pero yo se los voy a decir, porque esto no lo aprendí en ningún instituto, pero a la mujer una pollera que le arrastre el piso, porque si no el hermano o el pastor se puede tentar. Entonces estás tratando los síntomas, pero no estás tratando la enfermedad. Porque es un ibuprofeno que estás dándole a la iglesia, pero no estás tratando la mentalidad obscena que tiene ese hombre, que anda mirando todo lo que es ajeno, y a la mujer no le dice ni un día, qué hermosa estás hoy, ¿no? Pero sin embargo, ay, hermanita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? 2 besitos. No está mal, hermano, conozco los santos, está perfecto que se saluden y que haya alegría y sonrisas entre el pueblo de Dios, pero todo eso lo tenés que hacer en tu casa también, porque si no es hipocresía. Entonces le echamos la culpa a la mujer, que la mujer se santifique. Y santificándose la mujer, tal vez yo, pero si salí a la calle y seguí mirando igual. La hipocresía, pero gigantesca, ¿no? Fíjese que los fariseos sangrantes, ¿usted ha escuchado alguna vez fariseos sangrantes? Bueno, había una raza de fariseos, estaban los fariseos y la secta de los saduceos, pero dentro de los fariseos eran ridículamente ridículos. Habían unos que se denominaban fariseos sangrantes. ¿Saben por qué? Porque caminaban mirando para abajo para no mirar a las mujeres. Entonces, sangrantes, ¿por qué? Porque se daban en la cabeza. Se golpeaban en la cabeza con los elementos altos y mientras más sangre tenía, más a ese grado de estupidez llegaban.
¿no? ¿Por qué? Porque si miraban a una mujer la podían codiciar. Curate eso, hermano. No podían dar, perdónenme la palabra, alzado todas las 24 horas. Te tenéis que saber controlar. ¿Viste? Entonces, ¿y qué se le veía a la mujer? En los ojos se le veía, hermano. Los ojos se le veían. Y aún así, por los ojos ellos deseaban todo. Imagínate si hubiesen vivido en este tiempo. Si hubiesen ido a la plaza. Tiene que ser esperado. Característica del espíritu jezabélico. La persona se siente amenazada por un profeta. Hay que entender que Jezabel, ¿a quién molesta Jezabel? A las iglesias donde hay un espíritu profético. Una iglesia religiosa, Jezabel pasa de largo. No se molesta. Porque es un espíritu gobernante, es un espíritu de, ¿no? Entonces, ni molesta. Pero donde se levanta un espíritu profético, un ministerio con espíritu profético, donde el Espíritu Santo se mueve liberando personas, restaurando familias y demás, donde se mueve el Espíritu de Dios, y aún más donde hay profecía, porque la profecía existe, nada más que no es la que estamos acostumbrados a ver por internet, pero que existe, existe, y que estamos en un tiempo profético, claro que sí, y amén, estamos en un tiempo profético, nada más que la profecía de Dios a veces no te va a gustar, porque el profeta no es ni ético, ni es, para decirlo con palabritas que no suenen, no, tiene que sonar como tiene que sonar. Entonces, y a veces esa advertencia, y gloria a Dios por esa advertencia. Y de paso vamos probando a ver si seguimos tomando lechita o estamos firmes como para aguantar una profecía. En la antigüedad los profetas vivían aislados, hermano, porque no los quería nadie. Ahora, decir, hay un profeta en tal iglesia, van todos y se sientan en los primeros lugares, son cazadores de profecía. Así están, que me hable, 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 que me hable. Así están. Yo vengo de una iglesia apostólica. Huí de ahí. Porque así están. Y ponen mucha guita y muestran el billete. Porque se confirma la palabra. Vos pasás y ponés 20 lucas, ponés 10 lucas, ponés los billetes más grandes. Entonces el profeta va viendo, 20 lucas, vamos a profetizar. ¡Bum! Es el famoso sellamiento que dicen que sellaban Sí. la palabra, te decían algo, bueno, sello de esa palabra. Y si vos la sellás, se cumple. Se cumple. Sí. O lo mismo, yo también vengo de una iglesia así. Y el tema es que lo más loco que profetizaban siempre, eso nunca lo voy a entender, que siempre profetizaban Un a auto, la gente, una casa. a los pastores y a de la casa. Vos venías de afuera y te pasaban. Y no, porque tu Facebook no. ¿Sabés lo que tendríamos que hacer todos los cristianos? ¿Cómo es que se dice cuando vos no permitís que se vea tu Facebook? Lo restringí. Bueno, se muere. Instagram lo mismo, se muere el profeta. Porque el profeta hace un estudio exhaustivo, tiene una excelente memoria. Y conmigo igual porque yo no publico nada de mi vida particular dentro de mis redes sociales. Pero hay gente que dice, yendo a trabajar, hay otros que te dicen, comprando auto, hay otros que te dicen, de vacaciones en Monte Hermoso, hay otros que ponen, sí, o te dicen, ¿cómo me gustaría tener la casa de mis sueños? Y viene el profeta y dice, el Señor dice que la casa de tus sueños la vas a obtener. Uy, vos te vuelves loco. No son todos. No, sería un pecado enorme decir que son todos. No, hay profetas de Dios. Hay profetas de Dios y hay profecías buenas también. Hay profecías que no son todas malas y para corregir y que te van a cortar la cabeza. No, también hay profecías buenas. También el Señor te puede decir, tu tiempo de oscuridad, tu tiempo de prueba, ha cesado, ahora viene un tiempo de renuevo, por donde pasaste no vas a volver a pasar. ¿Y esas son profecías de Dios? Claro que sí. Pero aprenda una cosa igual. ¿Usted ha leído la Biblia? Dígame sí o no. ¿Sí? Usted es profeta de Dios. Amén. Igual yo creo que como usted dice que viene de la mano, que si vos conoces la Biblia, no va a venir cualquier persona a decirte
claro, cualquier cosa que no esté en la palabra. O sea, Es que usan la palabra. tiene que estar ligado a la palabra y Claro. tiene que saber discernir Claro. a quién le estás prestando el oído. Ah, no, por supuesto. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que primero, no, es que tendríamos que hablar de eso nada más, porque hay mucha tela para cortar. Pero ellos generan un ambiente. No es que vengan así, hola, y en el nombre, y empiecen a... No, generan un ambiente en donde vos entras como caballo. Entras como trompada, entras. Esta persona suele ser apegada al pastor o al líder de la iglesia. Encuentra dentro del liderazgo de la iglesia la persona más débil para influenciar así a la cabeza. Constantemente despotrica contra la visión del pastor, obviamente no delante del pastor, ¿no? Sino con los demás. Y si denota una división dentro de la iglesia, que la visión pastoral, el líder va para un lado y la congregación para otro, siempre va a profetizar a favor de la congregación, para generar más división. Claro, suele suceder de que el pastor tenga una idea que incomode a la congregación, qué sé yo. En invierno hacer campaña en la barda. Y está medio loco el pastor, ¿no es cierto? Porque si acá hace frío, allá va a ser el doble y van a haber problemas climáticos, ¿no? Y entonces los hermanos van a decir, pero Buchi, vamos a ir y que tenemos que ir. Pero que este pastor, qué sé yo. Y el espíritu jezabelico toma eso y dice, sí, la verdad que sí. No, está re loco. No habría que ir. Aprovecha esa oportunidad para generar más grieta, apoyando la parte negativa. Porque si el pastor dice vamos, todos deberían decir vamos. Algunos rebuznando, pero rebuzne para adentro, no para afuera. ¿Está permitido no estar de acuerdo? Sí. Pero si de verdad, para poder mandar el día de mañana, porque vos anhelás crecer, para poder mandar el día de mañana, primero tenés que aprender a obedecer. Porque es imposible saber mandar si antes no aprendiste a obedecer. Será loco, pero vamos y acompañémoslo. Y los frutos, algunos van a decir, no, pero es que no vemos ningún fruto. ¿Qué sabes vos en lo espiritual lo que se rompió? Lo sabemos. Cuando se confronta, se pone a la defensiva y usa frases tales como, solo estoy haciendo la voluntad de Dios. O tal vez, Dios me dijo que hiciera esto. Dios no te dijo nada, ni tampoco está haciendo la voluntad de Dios, está siendo influenciado por un espíritu jezabélico. Hay que tener cuidado en la imposición de manos, por eso las manos las imponen los pastores y quienes los pastores habiliten para ministrar. No viene cualquiera e impone las manos. Y no estaría mal si usted está ahí en la congregación y viene un hermano de la congregación y te cuento si no lo conoce y quiere orar por usted y usted le corre la mano. No estaría mal. No estaría mal, porque hasta si es de Dios, el hermano tiene que decir, si es de Dios eso no va a pasar, porque el hermano va a venir y va a hablar con el pastor, que es la cabeza, y luego el pastor va a dar la venia para que vaya y ore por usted. Entonces, no está mal que usted le saque la mano. Yo he ido a iglesias pentecostales, ¿no? En donde viene una herramienta y me agarra y me quiere llevar adelante, y yo le suelto la mano así, ¡fuera! No, yo no voy a pasar. Si yo siento de pasar, voy a pasar. Si Dios habla con ella, puede hablar conmigo también. Y yo no soy reticente a la presencia de Dios. Pero tampoco me dejo manipular. Soy una persona adulta espiritual y así como Dios trata con esa persona, va a tratar conmigo también. Esto no es soberbia, esto es cuidar mi salud espiritual, ¿no? Y lo que se ministra a veces no es de Dios. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Yo voy como caballo si mi pastor me dice, sí, vaya para ahí, venga, ay, listo, ¿no? Pero de otra manera no.
Como todo demonio gobernante, sus ataques son cíclicos. ¿Sabe lo que es eso? Sí, de tiempo en tiempo. Tiempo en tiempo. No es constante, no es como una posesión demoníaca, porque son espíritus corpóreos, entonces no te pueden poseer. Esto ataca y usa demonios, sí, claro que los usa, pero son ataques cíclicos por un determinado tiempo y se va. Un determinado tiempo y se va. Un determinado tiempo y se va. Quiero avanzar, quiero ir a algo. Pregunta, Sí. ese espíritu, ¿cómo se corta? Yo he escuchado en una iglesia, que no obviamente no es de acá, escuché que de tiempo en tiempo el líder siempre cae en adulterio. Siempre cae en adulterio. De tiempo en tiempo, cada 2 o 3 años, el líder de la cabeza, directamente el pastor, siempre cae en adulterio. Y la misión para tapar eso lo sacan y traen a otro y ese también cae en adulterio. Entonces, yo creo que eso hay algo ahí que no está resuelto. Al ser cíclico y el tema no es personal, o sea, no es que viene como un espíritu generacional, a diferencia del espíritu que vamos a hablar ahora, el espíritu jezabélico ataca la cabeza, ataca a la congregación, ataca al pastor que está hoy, pero mañana viene otro y lo va a atacar también. Es un espíritu gobernante que se maneja en un área y tiene como función frenar a la iglesia con espíritu profético. Entonces, ¿para qué? Para desenfocar a los hermanos y demás. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una guerra espiritual. Y en la oración es atar al hombre fuerte, que es Jezabel. Atar y cortar en los aires al hombre fuerte, que es Jezabel. Si nosotros vemos ataques demoníacos, el pastor junto con los líderes, ni siquiera con la congregación, pueden hacer un ayuno un determinado día o no hacer ayuno si no les gusta ayunar, sencillamente poner una guerra espiritual, levantar bandera en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, en un propósito, el Señor, nuestro Padre, escucha esa oración y la victoria es nuestra. Entonces, podemos enfrentar al espíritu jezabélico, cortarlo. Es un espíritu gobernante en los aires, cortar su efecto, cortarlo, ¿sí? Y hacer un vallado de fuego en la congregación para que ese espíritu no vuelva a intervenir en lo profético de Dios. Mientras que la iglesia se mantenga en oración y ayuno, pero la iglesia que no ora, ese espíritu se cuela por todos lados. Pero mientras la iglesia se mantenga en oración, ese espíritu luego después va a mantenerse en raya. Porque no está atacando de una forma de decir, el pastor es Carlos, entonces voy a atacar al pastor Carlos, el pastor Carlos lo arruiné, listo, me voy para otro lado. No, arruiné al pastor Carlos y viene otro, lo voy a arruinar también. O con el líder de jóvenes, ella dice adulterio, porque puede atacar por el lado del adulterio, por el lado del dinero, por el lado de lo que sea, ¿no? Jezabel lo que quiere es que no crezca la iglesia, quiere apagar, acallar la voz profética, ¿no? Entonces apunta a la cabeza, entonces el líder de jóvenes cae en adulterio, ¿no? ¿Puedo hacer una acotación? ¿Saben que lo que dice Ruth es una triste realidad en algunas organizaciones? Especialmente, bueno, yo soy pentecostal, pero del orden pentecostal ortodoxo duro, porque lamentablemente, no voy a nombrar, pero bueno, todos se dan cuenta de cómo viene la cosa. Donde el pastor tiene un superpoder, llamamos, donde se le tiene que rendir un grado de pleitesía. El pastor lo tienen como antes de Jesús está él, ¿no? Entonces, el enemigo, el hombre, sí, la naturaleza humana, hace que haya una naturaleza narcisista en la persona y a la vez un narcisismo espiritual, como que él es el todo y deja, inclusive hay lugares donde el pastor tiene un lugar tipo altar en el templo. No lo he visto. Y ese es la puerta más fácil
Y si usted analiza en Argentina, en América, todos los que están a ese nivel de congregación, por lo general terminan con ese tipo. Hoy estamos hablando de una persona que usted conoce, que justamente viene de ese tipo de iglesia. Cae siempre en la inmoralidad, en el, No, pero aparte, en el narcisismo. Cae también en idolatría, ¿no? Claro. pero aparte de eso, yo digo el nivel de hipocresía que se maneja, porque como les dije anteriormente, yo recorrí iglesias, ¿no? Y iglesias de este tipo, yo no voy a nombrar cartel ni nada, pero en donde, menos mal que no existían los teléfonos celulares, pero porque después... ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Las chicas del coro, mujeres casadas, la pollera limpiando el piso. ¿Me entiendes lo que voy? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que vos vistas. Porque puede ser súper pudoroso para vestirte y ser un negro de alma por dentro. ¿No es cierto? Entonces, dos mangos aparte. Quiero hablar de Lilith, pero tenemos que hacer un corto receso. En 5, 7, 8 minutos volvemos. Bueno, vamos a pasar a Lilith, ¿les parece? No iba a hablar de Lilith, pero como ustedes me han demostrado ser personas adultas, espirituales, vamos a aclarar de entrada, ¿no? Que para hablar de Lilith hay que revelar dos misterios. Uno ya lo estuvimos revelando, que es que la Tierra tiene millones de años, ¿sí? Y no tiene los 6.000 años que tiene el relato bíblico de Adán hasta hoy. Ustedes saben que tiene 6.000 años. Hay 2.000 años desde Adán hasta Abraham, hay 2.000 años de Abraham hasta Jesús y hay 2.000 años desde Jesús hasta hoy. Esto tiene un significado también, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso hoy. Habla de las profecías del fin del mundo. El mundo fue creado en 6 días, descansó el séptimo, y habla de la profecía de la equidad, de que un día son 1.000 años son un día, y que la tierra ya está lista para recibir nuevamente al Mesías, en donde todo ojo lo verá. O sea, el rapto es una cosa, y luego empieza la semana 70 de Daniel, y viene el día en que todo ojo lo verá, el Armagedón, ¿no es cierto? Entonces, todo eso será motivo de charla para otro tiempo. Las pruebas carbono 14 revelan que los restos fósiles encontrados tienen millones de años. O sea, no condice con el relato bíblico que la Tierra tiene 6.000 años. El misterio número 1 ya lo hemos hablado porque entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ocurre un cataclismo, ¿no? En donde hubo una primera creación que fue destruida cuando el enemigo Satanás, ya no más Lucifer, junto con la tercera parte de las estrellas, o sea, los ángeles, fueron lanzados contra la tierra, muriendo ahí los seres inteligentes que subjugaban la tierra, ocupando de esa manera, siendo esclavos de esa manera del príncipe de este mundo que es Satanás, que siempre lo fue creado acá, y esta tierra le fue ofrendada prácticamente al diablo para que la sojuzgara y la gobernara, ¿sí? Pero el diablo fue creado. Es creación. Lucifer fue creado. No está desde el principio, como sí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden la diferencia? Sí, bien. Bueno, con respecto, haciendo una pequeña exégesis de que por qué en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, vamos a hacer una exégesis, o sea, vamos a sacar del original unas palabras y la vamos a traducir a nuestro castellano. La traducción de desordenada en el original es T-O-H-U, tou, que significa caótico. Y en el original, cuando se refiere a la tierra, en el principio, ¿no? Dios usa el vocablo eres,
en el hebreo. Traducido significa tierra seca. Por eso es que no tiene congruencia el Génesis 1.1 con el Génesis 1.2. ¿Sí? En Génesis 1.1 Dios crea tierra seca. Pero en el Génesis 1.2 estaba vacía y desordenada y las aguas cubrían la faz de la tierra y el Espíritu de Jehová se movía sobre eso. O sea, había una oscuridad absoluta, era un cataclismo que había ocurrido en la tierra. ¿Sí? Este cataclismo está revelado, está confirmado en la ciencia nuestra. ¿Sí? Ellos creen que es un meteorito que destruyó la vida de los dinosaurios, todos los animales gigantes, y no logran saber cuántas especies habían. Han descubierto algo así de 35 especies, pero se creen que son tantas especies como lo son hoy en día. Entonces, ese es como para hacer una pequeña exégesis. Luego, si hablamos de Lilith, también tenemos que hablar en Ezequiel 28, del 12 al 19, que habla que Satanás era el sello de la perfección, ¿sí? Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo porque es importante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De todas piedras preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miren. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Está condenado. Sí. No sé si decir acotación, pero algo que dice los tamboriles y flautas, o sea, se pone, en otras palabras, es un músico. Puede ser que también por eso sean tan los músicos de la iglesia sean tan atacados en esa área, porque podría ser el primero que no, pero aparte, para la alabanza a Dios fue él. Aparte, imagínate, la enemistad entre Satanás y nosotros está desde un principio. Porque si vemos ahora, si vamos al relato que refiere a Satanás en Isaías, él quiso ser semejante a Dios y no se le fue permitido, ¿no? Fue destronado. Y el hombre en el huerto del Edén, en una nueva creación, ¿qué hace? Hace un hombre a su imagen y semejanza. Entonces, él siempre quiso ser igual que nosotros y no lo logró. Dios no se lo permitió. Ese es el un látigo de envidia que tiene con nosotros Satanás. Segundo, que nosotros tenemos la capacidad de amar. Ese es el poder más grande que tenemos. Él no puede amar. A él se le quitó la capacidad de amar. Nosotros lo hacemos con nuestro libre albedrío. Yo elijo si amo o no, pero tenemos la capacidad de amar. Por eso es que el Señor habló tanto del amor. Él hace tanto hincapié en el amor. Porque Satanás odia que nosotros podamos amar. Él no soporta el amor.
Él cuando ve un acto de amor y de misericordia, él tiene que huir, es urticaria para él. Por eso que a veces no hace falta saber tanto de demonología, nosotros vamos a correr a Satanás de nuestro hogar cuando amemos de verdad lo que Dios nos da. Cuando amemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a lo que el Señor nos da. Y entendamos que hasta que no aprendamos a amar lo que Dios nos da, no estaremos preparados para recibir más bendición. Veamos. En este relato habla de que Lucifer fue creado en el huerto del Edén, pero habla de otro huerto del Edén en donde había piedras preciosas. El huerto del Edén, donde fue creado el hombre, junto con los animales, los mamíferos y demás, en el día sexto, era un huerto vegetal, un bosque, para hablar en argentino. Apocalipsis 12, del 7 al 9, habla de una batalla que hubo en el cielo, donde Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y yo le hablaba, por ejemplo, esto es lo que abre la puerta de que hayan dos diablos, hayan dos enemigos. Pero en realidad no hay dos enemigos, pero sí hay muchas interpretaciones y hay iglesias, congregaciones completas que creen que hay dos. Es uno. ¿Sí? Acá se refiere a que la serpiente antigua, el diablo y Satanás son sinónimos, se habla de la misma deidad que es el antiguo Lucifer, que engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra con la tercera parte de los ángeles, en donde se provoca un cataclismo, y esto lo ilustra Jesús en Lucas 10:18, cuando dice que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Acá vemos este versículo que es el relato del regreso de los 70, pero es profético, dado a que de ninguna manera Satanás, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues era posible de que Satanás estuviera en el cielo, junto a Dios, sino que esto ocurrió mucho antes, ¿sí? Es lo que nosotros y en nuestra mente, que todo tiene que tener un principio, y que todo tiene que tener un fin, y que todo tiene que tener un porqué, porque nuestra mente es finita, ¿no? Fíjate que los científicos es el día de hoy que no se logran representar qué es primero, si la gallina o el huevo. Eso los marea a ellos, eso nos marea a ellos. Si leyeran la Biblia van a tener la respuesta. Pero nosotros no entendemos cómo Jesús habla de algo que ocurrió hace un montón de años atrás, pero él lo ve y lo ilustra en un presente. Vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Es imposible que en ese momento estuviera Satanás en el cielo. Satanás, si leemos el libro de Job, ¿sí? Podemos ver de que hasta la llegada de Cristo, Satanás tenía la entrada permitida por Dios al tercer cielo, porque decía, ¿se acuerdan la charla esta que hubo entre Lucifer y el Padre? ¿Has visto a mi siervo Job? Bueno, ¿de dónde vienes de rodear el mundo? ¿No? Cuando venga alguien a usted y le diga, ¿de dónde venís? Vengo de rodear el mundo, con ese no hable más. Pero, bueno, hay cuestiones que pasan en la sociedad. Lilith también ataca cíclicamente, pero tiene que ver con la sangre. O sea, puede ser hereditario, puede ser un demonio hereditario, ¿sí? El segundo misterio es que, y acá relata algunos casos, que yo se los voy a hacer más práctico. Podemos tener casos en nuestra sociedad. Usted a la iglesia donde íbamos acá con el pastor Samuel, había una chica que tenía unos niñitos, unas nenitas, tenía dos nenitas y un nene muy chiquitito, y que consiguieron un alquiler ahí. Pues yo tengo una casa acá en Barrio Canal 5, donde vive mi hijo ahora, más chico, mi bebé que tiene 26 años, y iba a las reuniones junto con su hermana, me acuerdo. Parecía
ser excelentes cristianas. Y esta chica se juntó con otro muchacho y abusaban de las criaturas. Salió en los diarios, salió en la tele y gracias a Dios están presos, ¿no? Porque las consecuencias de los pecados, ojalá se hayan arrepentido y Dios los va a perdonar, pero la consecuencia del pecado hay que pagarla y ellos la tienen que pagar con muchos años presos por el daño que hicieron a esa criatura. Y vos me decís, ¿cómo una mujer? Porque, bueno, de pronto el tipo es un degenerado, ¿no? Pero ¿cómo una madre le va a prestar sus hijos, pues no eran hijos de él, eran hijos de ella, para que pase la noche entera con esta pareja? O sea, entra en alguna cabeza, para mí es algo horroroso, que me salen los instintos más raros, porque me gustaría hacerle un montón de cosas a la humanidad de esa mujer, ¿no? Entonces yo digo, Señor, lo que tienes que ver, Dios mío, ¿no? Las aberraciones, gente que va a una iglesia, gente que va a una iglesia. Y de pronto vemos un cura que hace un trabajo espectacular en el barrio, juntando chicos, sacando chicos de la droga, y de pronto lo vemos preso o prófugo de la justicia. Y decimos, ¿qué pasó acá? Y abusó a 8 chicos. Un profe de gimnasia y abusó a 5 a 10 chicos. Un vecino ejemplar y abusó a tal chica. En Alumineo un pastor se fue con su hija mayor, hija biológica. Abandonó al resto de sus hijos y a su esposa y el pastor se fue con su hija mayor a vivir su vida en pareja. No estoy inventando nada, son cosas que pasaron. Entonces, vos decís, ¿y ese hombre nació así? No. ¿Esa persona fue siempre mala? No. Son ataques cíclicos de un demonio, de una entidad fuertísima que se llama Lilith. Opera con 2 tipos de demonios y opera tanto en la vergüenza que la persona no acusa el inicio, pero ahora vamos a desenmascarar el inicio de cómo empieza a trabajar el demonio este. Utiliza 2 demonios que los habrán escuchado hablar, que es el demonio incubo y sucubo, que son ataques nocturnos, tanto en hombres, incubo y sucubo. Tiene que ver con la posición más que nada del acto sexual. ¿Por qué? Porque en los inicios, ahora eso es un lío, olvídese, pero no tiene mucho que ver. Pero en los inicios había solamente un par de maneras. Entonces, el hombre siempre arriba, la mujer siempre abajo. Y eso es lo que tiene que decir incubo, sucubo, refiriéndose a si eres una entidad masculina o femenina, pero que es un ataque sexual, es un ataque sexual. Los dos empiezan sus ataques durante la noche desde arriba, ahogando a la persona e impidiéndole que se mueva, ¿no? Y la persona se despierta agitada y dice, no me podía mover, no podía orar, no me salían las palabras. Todos hemos tenido ese tipo de ataque. Y el que me diga que no, me está mintiendo. Todos. Porque Lilith anda tanteando a todos y a donde ve que hay lugar, ahí se dedica a atacar y a destruir. Pero si usted supo reprender ese demonio, no lo vuelve a molestar. ¿Sí? Y pero, a la persona que no le ha pasado, porque no soy mentirosa, pero a mí nunca me pasó. He escuchado personas que sí le ha pasado acá en esta iglesia, por ejemplo. Una vez me dijo que no se podía mover, pero a mí nunca me pasó. Pero te va a pasar. Son muy jovencitas. ¿Cuántos años tenés? 31. Te va a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez todavía el enemigo en su pizarrón, un pizarrón así. No creo que se acople, no. Carlos, ¿no? Cabeza del ministerio. Hoy se está valiendo de otras personas que tienen más debilidad que vos para entorpecer el ministerio de Carlos. No lo va a usar a Juan de los Palotes, que no tiene incidencia, que el pastor le da lo mismo. Va a renegar un poco, va a orar un poco y va a decir, listo, ya está. Va a usar la familia. Entonces, está usando algún otro. Pero si todo esto se empiezan a fortalecer, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Va a ir a Ruth y va a intentar con Ruth.
Tal vez no con este demonio de Lili, o de incubo o sucubo, tal vez con Jezabel, tal vez con Absalón, tal vez con algún otro. Pero que Lili no va a dejar de intentar con vos, en algún momento de tu vida lo va a intentar. Créeme, y está bueno que lo sepas, porque vas a tener herramientas con que luchar. Porque una vez que vos viste la película esta de los sueños, creo que es martes 13, no sé, o algo así, que en los sueños mata gente, qué sé yo, y que despertarlo para que no muera. Bueno, está sacada de esta deidad esa película, ¿sí? Porque en los sueños ¿También puede atacar el sueño en sí? ¿O no? ataca. ¿O solamente lo físico? No, en el sueño ataca, tiene relaciones sexuales con la persona. Por eso dice que el hombre no tiene que estar solo. También se le llama parálisis de sueño. Parálisis de sueño, sí. Parece que el hombre no tiene que estar solo. Y hace poco hice el estudio también de Lili, se la cataloga como la fulana. Sí. ¿Por qué? Porque va y ataca más a los hombres que a las mujeres. Pero las mujeres. Y si encuentra una santurrona, ¿no? Ese espíritu o esa deidad se puede transformar en un animal. Y la mujer puede estar teniendo relaciones en el sueño con un animal. Y ¿saben qué? La pasa bien, lo disfruta. Entonces, ¿cómo le cuenta a su esposo o al pastor o a quien sea, a aquel líder, le cuenta, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Soñé que tuve relaciones sexuales con un perro, pero no te das una idea de lo bien que la pasé. Entonces, claro, contado así vos haces todo y yo también, pero la persona que lo sufre, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? El enemigo es muy astuto, ¿no? No es necesario dar tantos detalles. Con que vos digas que tenés un ataque cíclico, ni siquiera nombres a Lili si querés, nombrá, pero saben que estos son demonios que visitan generacionalmente. El no reconocerlo es muy común en los ancianos, porque antes de sexo no se hablaba en las iglesias, era un tabú. Si cometía un adulterio o quedaba embarazada una chica de la congregación, se la ponía en disciplina, se decía por qué la ponían en disciplina y quemaban al tipo, no importaba si era casado, no importaba nada, listo, había que poner la disciplina. Y si alguno se dejaba y se alejaba del Señor, no importa, el asunto era poner la disciplina. Pero si esa era la hija del pastor, ya estábamos hablando de otra cosa. Había que ocultarlo. Se podían hasta practicar abortos sin que nadie se enterara, para no arruinar un ministerio. Entonces, contra esta hipocresía yo voy. Y por eso que cuando hay reuniones en Plotier, la Junta de Pastores, últimamente no me han invitado y creo que no me van a invitar. Porque no tengo pelos en la lengua para decir esto, pero también. Y me dicen, no, pero que vos estás en otro nivel de santidad. No, capaz que soy más pecadores que ustedes. Ahora, yo reconozco mis errores y he dado una vuelta larga pidiendo perdón. Muy larga. Y eso es, Dios es mi testigo. ¿Sí? Y cuando mis hijos me dicen, pero papá, yo no hice nada, ¿tengo que pedir perdón igual? Sí, pedilo. ¿Sabes por qué? Porque puede haber algo de orgullo en vos que no te permite ver que sí hiciste algo. Date la oportunidad de charlar con esa persona, a ver cuál es la óptica que tiene esa persona. Porque tal vez te puedas dar cuenta que te equivocaste y pedí perdón. Y si no fuera así, pedí perdón igual. Porque el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Yo. Tiene que dar vergüenza pedir perdón. Y da vergüenza, porque vamos a la realidad. A mí me gusta ser honesto, cruel, y ir a charlar con alguien y decir, ¿sabes qué? Si esa persona no te importa un comino, vamos a hablar claro, le pedís perdón con una facilidad tremenda. Ahora, si esa persona es un miembro familiar, que vos te equivocaste esta vez con él, pero él se equivocó toda la vida con vos, ¿sabés lo que te cuesta ir a pedir perdón? O por lo menos a mí, no sé, ustedes capaz que son más santos que yo, pero a mí me cuesta horror ir a pedir perdón. Y yo voy y pido perdón, pero tengo que orar y me tengo que esforzar. Pero voy igual y pido perdón, pero me cuesta, ¿no? Pero no importa que tanto te cueste, lo tenés que hacer.
en la pareja. ¿Cómo haces para doblar el brazo? Hay gente que no puede pedir perdón, le cuesta. Y hay otros que defienden su verdad. Indefendible, pero la defienden. Hay un hermano que decía, a mí me dan ganas de mandarle antes de tiempo al Señor un par de cabecitas, ¿no? Y hay otros que digo, a este Señor, guárdalo. Te dan ganas de matarlo, pero estás diciendo al Señor, guárdalo, Señor, guárdalo. Y ojalá después te olvides dónde lo guardás. Cosa de no verlo más. Pero hay que pedir perdón. Entonces, hablando de Lilith, ¿de dónde sacamos ese nombre? El nombre significa aliento. ¿Sí? ¿Qué significa, pastor? Aliento. Aliento. ¿Por qué significa aliento? Porque tenemos que ir... Génesis, ¿hay alguna Biblia acá? Para leerlo desde la Biblia y ojalá Reina Valera, ¿vio? Porque dice el pentecostal que esa es la verdadera. ¿Esa? ¿La puedo usar? Sí. Guarda que está afilado. Mirá cómo corta esta Biblia. Génesis 1:26 voy a leer. Entonces dijo Dios, sexto día de creación, creó a los mamíferos, creó a todos los animales, y en el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que se nos ve en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y le dijo que fructificaran. Eso es Génesis 1, 26 al 28. Acabo de leer. ¿Sí? Creó Dios de la tierra al hombre y a la mujer. ¿A qué mujer? A Lilith. Lilith, como fue creada al mismo tiempo y por el mismo material y con el mismo soplo de vida que el hombre, no se quiso someter al hombre. Esto lo dice el Zohar en la Cábala, que son libros que no son canonizados, que los maneja el pueblo judío, el pueblo israelita. ¿Sí? Para ellos es ley, para nosotros no. Entonces usted tome lo que quiera tomar, lo que no, lo deja pasar. Un consejo que yo le doy. ¿Sí? El judío admite la existencia de Lilith con estos relatos. Esta Biblia está incompleta, la Reina Valera, por eso que me reía, porque es la más incompleta de todas las versiones que hay. Entonces, pero después encontramos vio que después el hombre en el huerto del Edén, Dios le da el trabajo de que le ponga nombre a todos los animales, a todos los vegetales. El hombre tuvo el trabajo de ponerle el nombre a todo esto, ¿no? Y puso a Adán, en el 2:20 estoy leyendo, y puso a Adán nombre a todas las bestias, las aves del cielo, todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pero guarda que ya creó una mujer hace mucho tiempo atrás. Porque años le llevó a Adán ponerle nombre a todas las bestias, a todo. Allá fue creada una mujer, esa mujer se fue, está en exilio, Adán sigue solo. Entonces Dios lo vio solo al hombre. Y ahí lo hizo caer en un sueño profundo, y el 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto ahora, no allá, la de allá no me interesa, esta, la de ahora, ¿sí? Huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ahí habla de lo que la familia, ¿no? Dejará el hombre, padre y madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. El versículo que sigue. Entonces, Dios pone en un sueño profundo a Adán, saca su costilla y hace a la varona, hace a Eva, ¿sí? Adán se encargó de ponerle nombre a todo, inclusive a Eva, ¿sí? Pero Eva fue la compañera idónea. El Señor la sacó de una costilla.
La otra no fue compañera idónea. Yo le estoy hablando lo que dice el Zohar, esto tómelo o déjelo. ¿Sí? Yo lo tomo con pinza. Y esto lo vengo enseñando hace una banda de años. Pero yo lo tomo con pinza. No lo tomo, como es una doctrina periférica, le resto importancia, no lo enseño. Como en esta ocasión, en esta aula se habló de eso, es porque estoy aclarando esto, pero sí. No, Caín y Abel, cuando muere Caín, Murió Abel. el otro se casó con una prima, hermana, no sé qué, que ya había. Nunca. La creación de Dios fue Adán y Eva. Y anteriormente hubo esta mujer que es la esposa de Caín. Por eso es que... No, gente no. Estaba ella sola. Y Caín, porque algunos te van a decir, lo que pasa es que primero al hombre, a Adán y Eva le nacieron mujeres y las hijas mayores fueron mujeres. Error. Los primeros dos hijos, y es clara la Biblia, fue Caín y Abel. No hubieron hijas mujeres antes. Después sí tuvieron. Después sí. Después nació Set y después nacieron mujeres, a Adán y Eva. Tuvieron muchísimos hijos. Esa es la historia, ese es el problema cuando nosotros no le encontramos una explicación. ¿No? Yo tengo una explicación clara de lo que está escrito. Sí. El primero hijo, habían hijos, después de Caín y Abel seguramente pasaron muchos cientos de años hasta que aparecieron más hijos. Entonces, seguramente estaban, bueno, cuando no hay una explicación, lo que usted habla del Zohar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Hubo gente antes, bíblicamente, canónicamente? No. Pero por eso es que después Pablo le escribe a los colosenses, ¿no es cierto?, de la filosofía, de la hueca sutileza, Sí. que hacen una doctrina dogmática de lo que les pareciera que tendría que ser así. Pero bíblicamente no hay nada. Yo esto no lo enseño como doctrina, no lo enseño como que esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero lo que da lugar en Reina Valera a la existencia de Lilith es lo que acabo de leer en Génesis. ¿Por qué? Porque cuando se nombra Lilith en el libro de Isaías 34:14, se refiere a lechuza en Reina Valera. Lechuza. Pero en la versión de las Américas reemplaza lechuza por monstruo nocturno. Ahí va tomando color. Pero en la versión Jerusalén, que... ¿Por qué lechuza? No, lechuza es una, si vos, viste que junto con ese, lo leemos, las fieras del desierto se encontraban con las hienas y las cabras salvajes gritaban y sus compañeros. La lechuza también tendrá allí su morada. Se refiere a una serie de demonios. Si vos lees el capítulo 34 de Isaías, hace relación a los animales y a las características de ciertos demonios, ¿no? De ciertas deidades demoníacas. Es un tema bastante largo de tratar que hoy, no vamos a alcanzar. Pero bueno, volviendo, la versión de las Américas reemplaza a lechuza, este mismo versículo, por monstruo nocturno. La versión Jerusalén, que es la que más me gusta, reemplaza a lechuza por Lilith. Y ahí aparece, sí, el nombre Lilith. Pero también se define como terror nocturno porque en el Salmo 91:5 la nombra. ¿Sí? Este es un demonio de tipo femenino que ataca sexualmente a las personas. A diferencia de Jezabel, Lilith ataca a todo el mundo sin discriminación. Desde la niñez, adolescencia, empieza a atacar a la raza humana. ¿Sí? A diferencia de Jezabel, que ataca a la cabeza. Ataca solamente a la cabeza. Lilith ataca a través de los demonios de incubo y sucubo, ataca a todos, hombre, mujer, cristiano, no cristiano. Nosotros hemos hecho liberación y sanidad interior a personas que han confesado que tienen relaciones sexuales con sus esposos fallecidos todas las noches.
todas las noches, que la pasan mejor desde que murió el marido. Y estos saben, no te dan una idea de la cantidad de viudas que sufren el ataque este. Por vergüenza no lo van a decir, aparte que la están pasando bien. Yo en mi congregación cuando suena un celular digo, ese se ofrenda. Celular que suena se ofrenda. Mentira. No, en realidad en la congregación lo digo, pero no. Acá es otro, el pastor, el que manda. Pero es buena la idea. Así que tengamos en cuenta estos ataques y que lo sufrieron muchos hombres de Dios. Inclusive... sí. Sí. Pero, por ejemplo, si pasan cosas así, eso se corta, Sí. Sí. Es que solamente revelándolo a tu líder, por decirlo de una manera, ya eso deja de pasar. No. Cuando estamos hablando de principados, de gobernantes, de potestades, lo mejor es que por lo menos entre dos ataquen esas entidades. Son los hombres fuertes. Mínimamente dos. Puede ser vos y tu marido. Si están bien espiritualmente, tranquilamente lo pueden hacer. ¿Y eso es un principado o no? Es un principado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, sin vergüenza, pedir ayuda. No es necesario que al pastor se le dé detalles de qué es. Vos con decir estoy teniendo ataques de un monstruo nocturno, así, con eso alcanza. Si quiere olvidarse de dónde sacamos a Lilith y lavarse la cara y decir, yo lo acepto, pero esto como no está escrito en la Biblia, no. Perfecto. Ahora, no niegue su existencia, porque es un demonio que ataca y destruye. Tenemos que estar preparados para recibir ese ataque. Puede que no sea la primera mujer, tranquilamente. Dicen, inclusive el Zohar da el color de pelo, era pelirroja, Lilith, ¿no? Hermosa, en gran manera, ¿no? Y representa a los movimientos feministas desde aquella época hasta hoy, ¿no? Entonces hoy, porque no es una mujer que no se sujeta a la autoridad varonil, que odia al hombre y todo lo que el hombre representa, ¿no? Y que ha destruido al hombre, hermanos. Es la feminista de ese tiempo. Claro. Veo que ha destruido al hombre, porque el hombre ahora ya no entrega más una silla en el colectivo, porque te tocas con una loca de esta y te denuncia. ¿Qué piensas? ¿Por qué me das el asiento? Yo también puedo estar parada. No podés saludar, no podés, nada. No podés mirar porque la estás acosando si la mirás. Una loca de esta. Sí, totalmente. Y sin embargo ellas sí se desnudan y defecan en las iglesias, orinan en la iglesia, cuando destruyen las estaciones de servicio, las iglesias, todo. Yo aprendí ciertas cosas, ¿no? Aconsejada por mi pastor, de donde yo me salí. Luis, cuando busques alquiler, busca, si vas a estar en un lugar céntrico, que tenga cortina metálica, que tenga cortina, si no es metálica, que sea de algo, que tenga postigones, porque cada vez que se hacen estos movimientos feministas, donde ven un cartel de una iglesia, atacan, destruyen, queman. Entonces, tenés que tener cómo defender los edificios cristianos, ¿no? Son violentas de verdad. Y uno tiene que estar preparado. Entonces, estoy buscando alquiler en un barrio. Pero en realidad por otras razones, no porque le tenga miedo. Igual no es tener miedo, es ser un poquito inteligente nomás. Como todo principado y gobernante, sus ataques son cíclicos. Y por eso es que este vecino, que es tan bueno, de pronto un día parece que hizo una macana de esta. Y luego vuelve a ser bueno. Vos hablás, decime, yo trabajé en violencia de género, de los 25 años debo haber trabajado unos 17 años en violencia familiar. Y vos cuando ves al abusador, dices, mirá la cara de pavo que tiene este chabón. Y es abusador. El abusador tiene cara de bueno. Cara de yo no fui. ¿No? Entonces vos decís,
Mira, es muy raro que vos veas un tipo temperamental, un tipo que se impone, un tipo que sea abusador. Es muy raro. Es muy raro. Porque es un tipo extrovertido que demuestra lo que es. ¿Es jodido? Sí. Pero me gusta tratar con ese jodido que yo sé con qué viene. Pero el que tiene cara de bueno, yo no fui, yo no hice nada, y siempre está allá, y que ni juegue con mis nietos. Que ni juegue con mis nietos. ¿No? Porque, pero ese es otro tema para charlar en otro momento. Pero a nuestros hijos y a nuestros nietos hay que enseñarles que en UPA están en UPA de los padres y hasta por ahí los abuelos, hasta por ahí nomás. ¿Sí? Y que no se tienen que dejar tocar, ni hay secretos con mamá y papá. No hay secreto. No existe el secreto. Los niños tienen que contarle todo a sus padres. Tenemos que equipar con estas herramientas a nuestros hijos. Les tenemos que decir, generar ese vínculo. Nosotros vamos a ser siempre padres, no amigos de nuestros hijos. Padres. Pero dentro de ese vínculo tiene que haber uno de los dos, uno de los padres tiene que tener la confianza suficiente para que el niño se pueda acercar y poder hablar estos temas. Bueno, este demonio ataca durante la noche. Como Jezabel trabaja la seducción. Lot sufrió un ataque de Lilith, ¿sí? Fue seducido por Sodoma y Gomorra por las prácticas que se hacían en aquella ciudad. ¿Se acuerdan que Abraham eligió un terreno que no era tan fértil ni nada, y Lot se fue para el lado de lo fértil y para el lado de las ciudades cosmopolitas? Entonces, pagó su consecuencia. La mujer, su esposa, tanto le gustaba toda esa promiscuidad que miró para atrás, terminó hecho una estatua de sal. Las chicas que obedecieron, pero luego embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales y se embarazaron de sus papás, ¿sí? De su papá, Lot. Y podemos ver, por ejemplo, en Habacuc 2:15 que dice, hay aquel que da de beber a su prójimo, hay de ti, que se acerca, que le acercás tu hiel y le embriagás para mirar su desnudez. Hombres, hay mujeres que tienen problemas de alcoholismo. ¿Qué pasa? Hay hombres que le compran 2 o 3 cervezas para después abusar de ellas. Esto fue lo que hicieron las hijas de Lot, con su padre. Pero en la actualidad se usa como una moneda corriente. Entonces, tengamos cuidado, porque podemos ser instrumentos de Lilith. Todas las depravaciones más oscuras vienen de parte de esta entidad. A tener cuidado. Ezequiel 23:14, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de los caldeos pintadas en la pared. Aquí vemos que desde la antigüedad existió la pornografía, porque es por donde entra Lilith, por la pornografía. Nosotros podemos perdonar a los personajes de la Biblia, le perdonamos todo, pero nosotros no nos perdonamos nada muchas veces. David, un hombre conforme al corazón de Dios, fornicó hasta el cansancio, mató. ¿Qué no hizo David? El orgullo lo llevó a censar el pueblo y pagar la muerte de cuántos israelitas. Porque algunos cuando dicen cuál fue el mayor pecado de David, todos dicen, no, encamarse con Jezabel, con Betsabé. No fue ese, fue censar al pueblo. La mayor cantidad de muertes trajo ese pecado. Pero el otro no es que haya sido menos, o sea, estuvo recontra mal también. Pero no fue eso tan solo. David estuvo y vivió con los enemigos. ¿Sabe lo que significa? Un descarrío de hoy en día es eso. ¿Y qué hacía con los enemigos? En las noches salía y asolaba las aldeas. O sea, iba una familia y se ponía en un lugar porque había afluentes de agua y ahí sembraba y ahí hacía todo y tenía sus animales y su criado, y era un grupito de 20, 40, 50, 70 personas. Iba David con sus valientes, los mataba a todos para que no quedaran testigos y les robaba todo. No lo hizo una vez. Lo hizo muchísimas veces. Ese fue David. Pero a David le perdonamos todo. Pero a veces nosotros nos equivocamos y nos facturamos a nosotros mismos pecados desde hace 50 años. Hay que perdonarse. Porque imagínate, Dios ya te perdonó. Una de las consecuencias del ataque de Lilith es el homosexualismo y el lesbianismo.
que se siembra desde la niñez con este tipo de deseo sexual con el cual no nacemos, porque nosotros nacemos con una orientación sexual que está predeterminada por nuestros genes. Ya el hombre va a sentirse atraído por la mujer y la mujer va a sentirse atraída por el hombre. Pero estos espíritus que toman formas de seres humanos hacen disfrutar a la persona. Los ataques son tan reales cuando ya se posee a la persona, es una costumbre atacarlo, que las personas a veces, como son violentos, amanecen con moretones en su cuerpo, ¿no? Hemos tenido casos de personas que amanecen con las manos marcadas en su cuello. Y hay personas que dejan de tener relaciones sexuales con su pareja porque disfrutan mucho más las relaciones sexuales que tienen en sus sueños con este tipo de entidades. El enemigo, acuérdese que vino a matar, a hurtar y a destruir. El homosexualismo y el lesbianismo lo podemos encontrar, Pablo lo abordó allí en Romanos, capítulo 1, versículos 24 y 27. ¿Sí? Al 27, perdón. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, con la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. De igual modo, también el hombre, dejando su uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Esto está escrito en la Biblia, hablando del homosexualismo y del lesbianismo. Existió siempre. De hecho, era algo común en los romanos. Sí, por supuesto, en la iglesia también. Sí, hay mucho. Y hay que abrirles la puerta, ¿eh? Lo que no vamos a hacer es entregarle el pueblo, o sea, entregarle un micrófono y que ocupe un lugar de privilegio, que ocupe un liderazgo y eso. Pero hay que amarlos y hay que recibirlos, ¿sí? Es que yo no tengo poder para convencer y transformar a nadie, pero ese es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, en algún momento el Espíritu Santo va a hacer la obra y va a ser transformado. Yo lo único que tengo que hacer es amarlo. Volvamos al poder del amor, que es el que restaura, el que sana, el que da las segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Entonces, pero los romanos a las guerras llevaban a los adolescentes, a los hombres jóvenes, mayores de 15 años, 14, 15 años, a cocinar, a limpiar las armas, a afilar las armas, y en las noches a desestresar a los hombres guerreros, manteniendo relaciones sexuales con ellos. Esto no está escrito en la Biblia, sino que en la historia paralela. Los que hemos pasado, los que hemos ido al secundario y que estudiamos historia, vamos a ver, vamos a leer de que esta era una práctica habitual. No había un romano que no haya servido a un soldado romano en la guerra. Entonces, después ocupaba su lugar de hombre y había otros que ya quedaban como homosexuales. Y no estaba mal visto. Sus reyes eran homosexuales. Con otra sociedad, claro, sí. Porque lo que era Roma, lo que era... Sí, Alejandro Magno también era... Sí. Entonces era algo, una práctica muy común, muy común. El sexo, por ejemplo, en sociedades como las griegas, se disfrutaba entre hombres. La mujer era usada para procrear, nada más. Entonces, el sexo que se disfrutaba como tal era entre hombres. No si eran terribles machos. Sí. Ay, hermano, se me hizo tarde. Mire, el pastor es el que manda. El pastor es el que manda. ¿Habló el pastor? Perdón.
El pastor Carlos, porque yo sé que acá hay más pastores, pero el pastor Carlos es el que manda. El desmembramiento de alma, ¿usted lo ha escuchado alguna vez? No. Porque todas estas entidades van dejando las consecuencias en nuestro... Sí, Ese como alimentación de almas. sí, es lo mismo. Sí, Yo me encarcelar en 5 siglos del infierno, porque dicen que hay almas de fragmentación de almas, que sectores de almas que tienen, por ejemplo, la iniquidad, el enojo, y ahí el desmembramiento de alma es algo así como lo que está explicando la hermana, nada más que bueno, tiene argumento bíblico y demás, y eso viene de la mano con liberación, ¿no? Serían estas dos cosas que me faltan dar. Sí, doctor. Lo hacemos el miércoles que viene, no hay problema. ¿Usted tiene tiempo? Sí, yo no tengo problema. ¿Qué le parece si oramos? Sí. y el espíritu de Titor se dice que también habla de las Eso está dentro de las iglesias. Es de lo que estábamos hablando hace un rato. No dije pitón yo, pero el espíritu de adivinación. Sí. Todos los demonios llaman a nuestro cuerpo casa, y en donde se alojan es en el torso. Todo tipo de deidad va a vivir acá. No puede vivir acá, ni puede vivir acá. Acá trabaja, acá no vive, porque esto está creado para Dios. Entonces, todos viven acá, no van a vivir en una pierna ni nada. ¿Afectan a todo el cuerpo? Sí. Y el espíritu de pitón viene de pitonisa, viene de adivina. Entonces, lo que estábamos hablando es eso, hace un rato, de los falsos profetas. En realidad lo que son adivinos. Cuando yo lo que necesito es advertirte a vos de algo que te va a pasar. Eso es lo que necesita Dios, y usa sus herramientas, sus instrumentos. Pero no es... Veo un 7, y veo una C, y veo un 7 millones de pesos, es Carlos. Eso es un espíritu pitón que hay en mí, ¿no? Y después, el espíritu mamón, ¿no? Que es el amor al dinero, y así podemos hablar toda la noche. La manipulación que yo puedo ofrecer armándome de lo que yo sé, porque no le vamos a echar toda la culpa al diablo, ¿no? Porque el diablo a veces no tiene nada que ver. El diablo dice, otra vez yo. Otra vez sopa. y yo lo manipulo por el amor al dinero que yo tengo, para sacarles el dinero a ustedes, ¿no? Y debemos entender de que es una época en donde todas estas corrientes están de moda, y la iglesia tiene que andar con mucha cautela, tiene que ser obediente y sujetarse. No busque entretenerse, porque a las iglesias uno no viene a entretenerse. A la iglesia uno viene a adorar a Dios y a aprender para caminar durante el día. La iglesia está afuera, no está dentro de los templos. Usted es iglesia en el trabajo, en el hospital, en el colectivo, en el auto. Usted es iglesia cuando le dan ganas de matar a una persona y en lugar de matarlo le termina hablando del Señor o perdonando. Ahí usted es iglesia, porque acá somos todos santos. La religión se enfoca en los templos, y el que ama a Cristo se enfoca en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio no tiene que ser en vano. Nosotros debemos defender la sangre de Cristo. Acá no venimos a entretenernos. Entonces, hoy tenemos shows dentro de las iglesias, y hay que entretener a la gente, porque si no se va. A mí me dicen los jóvenes, vamos a hacer reunión de jóvenes, pastor. Deben haber 10 jóvenes. Le digo, ¿para qué vamos a hacer reunión? ¿Son 10 ustedes? No, tienen ganas, prediquen a más jóvenes. Cuando seamos al menos unos 40, 50, vamos a empezar a trabajar con los jóvenes. Pero porque si no somos, ¿qué? Somos todos caciques acá. Crezcamos como iglesia.
No, y no estamos haciendo, pero si llenás de actividades a la iglesia, ¿cuándo la iglesia está en la calle para predicar? Porque yo les digo a todos ustedes, vamos a Plotier, vamos a llenar de panfletos. De hecho, yo vivo en un barrio a 3 kilómetros del centro de Plotier, el pastor sabe dónde vivo. Entonces, ¿a mí qué me cuesta ir a la plaza de Plotier y entregar tratados y decir, Dios te bendiga, y le entrego un papelito que lo va a usar para cualquier cosa? ¿No? Y a mí no me da vergüenza, y con esa persona yo no estoy comprometido. No me conoce esa persona, entonces yo le entrego un... ¿Pero y qué pasa con el vecino? ¿Me conoce? ¡Ay! A él le tengo que predicar, pero primero tengo que mejorar el testimonio. Entonces, no soy solo, sino soy hacedor de la palabra para luego ser comunicador de la palabra. A mamá y a papá, porque todo empieza por Jerusalén, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, todo empieza por Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es mi casa. Mis hijos no me soportan, pero yo ando predicando por las calles. Tengo que empezar por Jerusalén. Lo difícil es el testimonio. Entonces, cuando yo entienda de que todo empieza por casa, entonces que estaremos creciendo. A veces ni es necesario salir a evangelizar. No estoy en contra, Estoy muy a favor de salir a evangelizar casa por casa o en un espacio público a repartir tratados. Estoy de acuerdo. Sirve, pero más a la iglesia que al mundo. Porque la iglesia muestra la cara de evangélico, ¿no? Entonces le sirve más a la iglesia. La campaña le sirve más a la iglesia que al mundo. Y por ahí alguno, descarriado que otro, porque ahora predicar el evangelio, esa señal, por lo menos en Argentina, está cumplida. Porque con las redes sociales y demás, todo el mundo alguna vez escuchó de Jesucristo. Entonces, esa señal ya está cumplida. Pero hay mucho descarriado en la calle, que es necesario traerlos, ¿no? Entonces, ¿las campañas son buenas? Sí. ¿El evangelismo personal son buenas? Sí. Pero todo esto es bueno si yo estoy bien en casa. Si no, no sirve. Porque todo empieza por casa. Yo no puedo estarme peleando con mi esposa y pegándole a mi esposa y después ir a predicar. Puedo engañar a todo el mundo, pero a Cristo jamás lo voy a engañar. Que Dios les bendiga. Corresponde que yo le entregue al pastor, que él es el que